buenas noches. Nuevamente estamos en su programa A Corazón Abierto. Mi nombre es Lilia Arellano. Le agradezco mucho a quienes están en Quintana Roo y nos hacen favor de vernos, a quienes están en Campeche, también están sintonizando sus televisores, y obviamente a Yucatán, que de nueva cuenta nos da una gran acogida. Con este programa cerramos una serie. Ya vimos lo que pasa en el paso deprimido, en ese paso a desnivel, que vamos a ver con qué nombre lo bautizan. Fíjese usted que yo tengo muchísima curiosidad. Le repito, no sé si le van a poner Víctor Cervera, si le van a poner, ¿sean capaces de ponerle Carrillo Puerto? Creo que sí, podría ser. O le podrán Ivonne Ortega, Angélica Araujo. ¿Qué nombre le gusta? También están las cuentas del Museo de la Cultura Maya. También está La Plancha, en un tiempo en el que habría que vestirse de verde. Pero vamos a cerrar todo esto con números, con visión empresarial, con otras formas y otro sector que también mira las cosas, que también se da cuenta de lo que está sucediendo, y obviamente algunas de estas, y sobre todo la opacidad, no les gusta. Muy buenas noches, don Jorge Manzanilla. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, y encantado de que esté usted aquí en la Cámara de Comercio. Gracias. Esta es su casa. Ocupando usted la presidencia, Canaco Servitur. ¿Y cómo le va, oiga? ¿Hay mucho trabajo? Pues muy bien, sí, claro, siempre hay mucho trabajo. Los empresarios siempre estamos inmersos en una dinámica de mucho trabajo, y sobre todo en las épocas, y en todas las épocas, pero en las épocas donde hay crisis tenemos que ser mucho más creativos, crisis económica me refiero. Tenemos que ser mucho más creativos para poder sacar a flote los negocios, para evitar cierres, que en estos últimos años han ocurrido bastantes, para lograr sobrevivir a una competencia desleal muy fuerte, como es el comercio informal o el sector informal en general, que no nada más es comercio, también hasta en algo de la industria también se hace de manera informal. Y bueno, son épocas difíciles en las que el comercio tiene que hacer uso de toda su creatividad y de buscar apoyos adicionales, apoyos extraordinarios a veces, para poder seguir subsistiendo y seguir manteniendo la planta laboral y desde luego seguir generando utilidades y riqueza. Muy difícil también en épocas donde además de crisis económicas tenemos grandes y muy fuertes compromisos impositivos, que a veces nos cuesta hasta trabajo cumplir con ellos porque no les entendemos muy bien. Y finalmente estas dos situaciones, sumadas a la falta, por ejemplo, de reformas estructurales que venimos pidiendo hace muchos años, como la reforma laboral, la reforma hacendaria, pues hacen cada vez más difícil aventarse la aventura de ser un empresario. ¿Me da usted permiso de salirnos un poquito de Yucatán? Con mucho gusto. Quisiera preguntarle, en otros países en el mundo hablan, los gobiernos, los empresarios aceptan, y bueno, el segundo hombre más rico del mundo, solo desbancado por nuestro mexicano Teslim, Warren Buffett, dice: ya no nos traten como especie en extinción, cóbrenos impuestos. ¿Y qué pasa en México? ¿Por qué a los empresarios medianos, no estamos hablando de las grandes empresas como la Bimbo, como etcétera, etcétera, les hacen pagar tantos impuestos y a los otros no? ¿O ustedes también logran, ya que habla usted de la parte tributaria, darle una rebanadita al fisco, una mordidita ahí de no pagar a algunos? Porque acaba usted de decir, pagamos muchos impuestos. Y los otros en el mundo hasta dicen, bueno, vamos a pagar más, vamos a cubrir los déficits de nuestros gobiernos. ¿Qué pasa en México entonces? Yo pienso que en México, lo primero, no se dan rebanaditas a los impuestos, menos en épocas donde las capacidades que tiene Hacienda para hacer revisiones, incluso algunas revisiones que van mucho más allá de lo que desde el punto de vista nuestro la ley les permite, pero que lo hacen finalmente, pues le crean a los empresarios una serie de créditos fiscales que son de muy difícil defensa
y de muy difícil cumplimiento en estos dos ámbitos. Yo creo que lo que trata de hacer el empresario hoy día es tratar de entender la complejidad que existe en México para pagar impuestos. Usted menciona, hay otros países donde los empresarios con recursos dicen, bueno, vamos a pagar más impuestos, pero es que son impuestos muy sencillos de pagar. Son impuestos que generalmente se quedan en los estados, y por eso cada estado de la Unión Americana tiene diferentes tipos de IVA. Hay estados que cobran el 6%, otros el 7%, otros el 8%, y que la decisión de poner ese tipo de impuesto es una decisión consensuada, no es una decisión unilateral, para empezar porque los diputados, los representantes del pueblo en los Estados Unidos, como sí se pueden reelegir, pues se deben a sus electores y no se deben a su partido. Claro. ¿No? El partido es un vehículo, pero no es con quien tienen todos los compromisos, sino con sus electores, ¿no? Entonces son impuestos muy claros, que usted como consumidor es quien lo paga, de manera que usted llega a un negocio y va a comprar lo que quiera comprar, y su ticket va a salir con el valor de la prenda que compra, más el impuesto al valor agregado, ¿no? Usted sabe como comprador cuánto le está pagando el gobierno. En México ese impuesto está incluido en su precio de venta, y de alguna manera usted como comprador se le olvida que está pagando un 16% de su bolsa al gobierno por las cosas que compra, ¿no? Más aquellas que además sí tienen ya cargado el impuesto, pero tienen ustedes el 2% de nómina, el ISR, el IETO, el impuesto al consumo. Más todos los impuestos ocultos que tenemos cuando compramos gasolina, cuando compramos un boleto de avión, etcétera, con la etcétera. luz, con... Pero por el otro lado decía yo el impuesto del ISR. El impuesto del ISR, el impuesto sobre la renta, es un impuesto que, por ejemplo, en Estados Unidos es sumamente claro, y usted puede deducir todo lo que efectivamente gasta para pues poder tener un negocio funcionando. En cambio, en México tenemos un impuesto sobre la renta, pero con deducciones permitidas y otras deducciones no permitidas, y entonces tenemos una contabilidad que arroja un resultado fiscal distinta al resultado contable. Es un desastre, realmente es un desastre. Muchas empresas extranjeras que vienen a México se desaniman, no solamente por la cantidad de impuestos que paguemos, sino por la complejidad de los impuestos que tenemos que pagar. Y también se desaniman porque existen, al final del día, como usted comentaba, algunos sectores que de alguna manera no pagan estos impuestos. Estos son los sectores de la economía que tienen más recursos, por ejemplo, para tener contratados especialistas fiscales que hacen toda un programa, una estrategia fiscal que finalmente ayudan no a evadir, pero quizás a evitar, sería la palabra más correcta, pagar los impuestos, pagar algunos impuestos que los demás pagan, que otros tienen que pagar, porque no pueden pagar por esa asesoría fiscal de especialistas que son costosos y que pues no lo pueden pagar los negocios pequeños, a veces ni siquiera los medianos. Y en toda esta inconformidad por la situación tributaria, pero que también se refleja en los servicios, en la falta de servicios, en fin, en una serie de renglones en las que no existe reciprocidad a cambio de todo lo que se paga. ¿Cuál es la posición de los empresarios con respecto a estas obras que se consideraban emblemáticas del gobierno de Ivonne Ortega? Estamos hablando de este paso deprimido que es de la alcaldesa, pero que no estaba contemplado en ningún programa y que de repente surge como la maravilla. Estamos hablando del Museo de la Cultura Maya y estamos hablando de otra obra que es la plancha. ¿Qué dicen los empresarios de esto? ¿Qué dicen de esas obras sacadas de debajo de la manga, de las que estaban ahí como emblemáticas y no se terminan? ¿Qué pasa? Bueno, tenemos diferentes opiniones, sin duda. Por ejemplo, en el caso del paso deprimente, no sería un mal nombre para el paso deprimido. Ese paso deprimente o la glorieta del 4 de julio, en fin, el nombre que se quiera, pero que ya no podría llamársele más la glorieta de la paz, como alguna vez se bautizó. Pues tenemos una opinión realmente muy crítica
de lo que ha ocurrido. En principio porque, como usted apunta, ese es un proyecto que no estaba en el plan de desarrollo, el plan municipal 2010-2012. Un plan municipal donde, si usted lo lee, al final hay un reconocimiento a mi persona por la participación en ese plan municipal. Y en ese plan municipal, desde luego, no existía el proyecto de hacer un túnel o un paso a desnivel, un mini viaducto, en una zona que es una zona no solamente emblemática de la ciudad de Mérida, sino que es una zona que ha sido declarada por el propio Ayuntamiento de Mérida al final del año 2007 como una zona de patrimonio cultural de los meridanos. Sí, cuando les dieron aquel premio por la paz y todo esto, ahí hicieron todas sus festividades. Sí, no, fíjese usted que incluso esa glorieta recibió la atención del ayuntamiento por alrededor de 2 millones de pesos para una rehabilitación 2 meses antes de que se decidiera hacer el paso deprimido. Ahí hay 2 cosas que se han sumado. Una, un proyecto innecesario. Si usted verifica, por ejemplo, en el Plan Estratégico de Mérida, donde tanto el Ayuntamiento como la Cámara de Comercio somos consejeros, el Plan Estratégico de Mérida tiene identificados 17 o 18 puntos conflictivos de tráfico vehicular conflictivo en la ciudad, y ese no está, no es uno de los puntos considerados como tal. ¿Por qué? Pues la razón, el por qué habría que preguntarle a la alcaldesa. Nosotros no entendemos por qué se hizo, porque además hubo una oposición clara, yo le diría a usted, de más del 80% de los sectores vivos de la ciudad. Llámese sectores empresariales, académicos, vecinos, comerciantes, restauranteros, el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, que en una votación unánime determinó que ese era un proyecto no viable, y bueno, queda ese proyecto ahí planteado como una imposición, como un acto de autoritarismo por parte del Ayuntamiento de Mérida, que a nosotros nos sorprendió mucho, porque la Cámara de Comercio mantuvo relaciones no solamente muy cordiales, sino de gran colaboración en los diferentes consejos en los que participábamos, porque debe usted saber que como resultado de esta imposición y como resultado de la golpiza que vimos que le propinaron ahí, a manifestantes pacíficos, desarmados, pacíficos, y yo estuve en la madrugada de ese 4 de julio, ahí me llamaron ya a la 1:10 de la mañana del 4 de julio, ya habían golpeados. Pues ante esa prácticamente generalizado rechazo a esta obra, pues hubo una insistencia que nada más podemos reconocerla o identificarla como un acto de autoritarismo por parte del Ayuntamiento de Mérida, que se le suma a eso pues esta represión, grave represión, y estamos todavía preocupados, no vaya a ser que también se le sume la impunidad y que sí, los responsables plenamente identificados pues no pase a más. O ya se fueron. O ya se fueron, quizás no se han ido algunos porque pues deben de tener la certeza de que nada va a suceder, pero lo que sí va a suceder es que la ciudad de Mérida no va a olvidar. Y si hay algún funcionario público que le apuesta al cansancio o al bostezo por parte de los ciudadanos, pues se van a cansar, porque no vamos a descansar ni vamos a bostezar, y vamos a seguir exigiendo que se esclarezcan los hechos y que sean castigados los responsables materiales e intelectuales. Eso es en el tema del paso deprimido. Le pido un favor. Adelante. ¿Me acompaña a un corte comercial? Adelante, por supuesto. Con mucho gusto. Cuando todo está en orden se percibe la tranquilidad. Y septiembre es el mes en el que puedes garantizar el bienestar futuro de tu familia. Es tiempo de hacer el testamento. Es momento de realizar un balance. Acude a la Notaría 64, en donde te darán atención personalizada y harán del cumplimiento de un deber familiar un grato momento. Llama a los teléfonos 998-208-9027 o al 998-802-2000 y haz tu cita. ¡Felices sueños!
Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. ¿Podríamos seguir con el museo? Con lo que usted guste. Podemos seguir con el museo. ¿Qué piensan los empresarios de este museo? De lo que cuesta, de las 2 primeras piedras, de los hoyos que solamente están allá, de lo que se ha avanzado, de qué utilidad puede realmente rendir, lo que se va a pagar, 2.000 millones de pesos más, la aprobación de una cantidad y finalmente la asignación de obra en otra? ¿Qué piensan de eso? Mire, yo creo que el gran museo del mundo maya, como se le llama, al final del día va a ser un activo que se nos va a quedar en Yucatán. Un activo porque sí será un atractivo más a la hora de hacer promoción turística. Que no es suficiente tener un gran museo del mundo maya para que aumente el turismo, porque habría que hacer una chamba que no se ha venido haciendo adecuadamente, que es el trabajo de buscar una mejor vinculación, una mejor conectividad de Mérida con otras partes del mundo vía aérea. Hoy día tenemos muchas menos aerolíneas internacionales viniendo a Mérida que hace 10 años, por supuesto. Y tenemos lugares como la Florida, como Miami, Florida, donde teníamos 3 vuelos diarios y entre vuelos directos e indirectos o con escalas, y hoy tenemos 3 vuelos a la semana. Entonces, en el tema de conectividad hay mucho trabajo por hacer, y sin conectividad aérea no se va a rebasar el 1.8 noches promedio que un turista pasa en Mérida, y llevamos 10 años tratando de rebasar esa cifra de 1.8 noches promedio. Pero el Gran Museo de la Civilización Maya, como uno de los atractivos de la ciudad de Mérida, de Yucatán, sin duda va a funcionar y se va a quedar además como un activo para la ciudad. El Gran Museo del Mundo Maya es parte de una iniciativa de promoción al turismo y de apuesta por el turismo, que desde luego en el caso de Yucatán es una buena apuesta, porque pues tenemos muchos atractivos turísticos, tenemos zonas arqueológicas que son patrimonio mundial, como Chichén Itzá y Uxmal, y que por sí mismas ya tienen, con ese reconocimiento de la UNESCO, pues ya tienen un reconocimiento internacional y desde luego un atractivo para el turismo cultural. Pero si no hay esa conectividad aérea que yo le mencionaba, si volar de Madrid a Mérida cuesta el doble que volar de Madrid a Cancún, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Ahora, el tema de la opacidad, el tema de los costos, de las diferencias entre lo que primero se planteó de 411 millones y luego subió a 800 o algo así, del hecho de que se haya usado el sistema de los PPS para que surgiera a través de un financiamiento del sector privado que se va a cobrar en 20 años, no solamente de financiamiento, sino también de servicio, y de que al final del día se convierte en no una deuda, porque técnicamente no es una deuda, es un compromiso de pago a un prestador de servicios ya preestablecido por 20 años, se convierte en una deuda de alrededor de 2.800 millones de pesos. Bueno, esos son temas que se pueden discutir de muy diversas maneras y desde luego considerar dentro del tema la opacidad que usted mencionaba o la falta de una transparencia sin adjetivos, ¿no? La transparencia debe ser transparencia y punto. ¿No? Y esa es una de las cosas que le hemos planteado precisamente al nuevo secretario de Planeación. Necesitamos que se esclarezcan muchos de los egresos que hasta este momento el sector privado no los ve con suficiente transparencia. Y este es uno de ellos, aun cuando debo decirle que sí se siguió con todo el procedimiento de la licitación
de que hubo 9 empresas que licitaron, que hubo 7 que se retiraron, que de las 2 que quedaron, una salió mejor calificada que la otra, y a esa es a la que se le otorgó el contrato del proyecto, pero que sin duda existen muchos cuestionantes o muchas muchas interrogantes, esa es la palabra, en el sector privado, sin duda lo hay, ¿no? Pero al final del día hay muchas interrogantes en otras inversiones que no nos dejan un activo. El museo, el gran museo de la civilización maya, sí va a ser un activo que va a estar ahí después de 20 años, porque parte del compromiso que tiene el constructor y la persona que hace, la empresa que hace el financiamiento, es precisamente el de darle mantenimiento y de entregarlo 20 años después de haber cobrado su lana, que va a ser muy buena lana, pero entregarlo en las mismas condiciones en que se termine una vez ya construido, ¿no? Lo cual, entre los males, el menos mal, nos va a garantizar a los meridanos, a los yucatecos, que dentro de 20 años son dueños de su museo. Y tenemos un museo. Algo sirvió de ese dinero que se invirtió. Para las nuevas generaciones estará bien, ¿verdad? Yo ya no lo voy a ver. No, me va a dar sí, tristeza. usted y yo lo vamos a ver. Sí, bueno, yo no lo quise involucrar, que no, pero yo creo que sí lo vamos a ver. Usted y yo lo vamos a ver. Nos falta la plancha y con eso cerramos. La plancha. Mire, la plancha surge de una decisión desafortunada también de parte del Ayuntamiento de Mérida, de traer a Mérida un espectáculo internacional como Shakira. Y ya todo giró en torno de Shakira, ¿verdad? Sí, fíjese, Qué triste, ¿no? Todo giró en torno de Shakira. Pues, ¿cómo no giran en torno de, oye, hay muchos niños aquí que no tienen dónde jugar, hay que hacerles unos parques? ¿Por qué no giran las cosas en torno a eso? Uno de los argumentos, ¿no?, que esbozó la alcaldesa de manera pública es que ella traía a Shakira porque consideraba que muchos niños y niñas pobres del sur de la ciudad nunca iban a tener la oportunidad de ver a Shakira en vivo, y que pues ella quería darles esa felicidad, ¿no? Uy, a mí me hubiera gustado tener un jefe de gobierno, un regente, en la ciudad que me trajera Frank Sinatra. Yo no tuve oportunidad de ir a Las Vegas a verlo, caray. Fíjense, las niñas aquí, o a los Beatles, todas, híjole, no, nuestra época es de que nos hubieran traído, caray. Nosotros somos de esa época. Yo creo los Rolling Stones, yo creo que hubiera sido mucho más eficiente, mucho más importante para esas niñas y niños del sur de la ciudad contar con mejores escuelas, con mejores servicios, tener incluso algunas becas que le permitieran a... Quiero contarle a usted que hay familias en el sur de la ciudad de Mérida que tienen 3 o 4 hijos y no todos pueden estudiar porque se tienen que tomar la decisión de quién va a poder usar el transporte público, porque la familia no tiene cómo pagar el transporte público para que su hijo o su hija vaya a determinada escuela que tiene que usar un camión. ¿Y quién de los otros hijos se va a dedicar a hacer algún tipo de trabajo para ayudar y apoyar la economía familiar, que es muy exigua, ¿no?, en esta zona de las colonias del sur de la ciudad? Yo creo que a esas colonias le hubiera servido mucho mejor una inversión de 25 o 30 millones de pesos en infraestructura, en becas, hasta si quiere usted en televisiones, para que vieran a Shakira a través de una televisión, pero que más gente pudiera tener esta posibilidad de tener mejores servicios. Y el argumento de limpiar la plancha, que realmente hacía falta que eso ocurriera, porque pues ahí incluso hasta asesinato han habido en los últimos años. Sí, se convierten en nidos de maleantes. Se convierten en... Sí. Yo creo que era positivo hacer una intervención ahí en esa zona, que era finalmente un gran baldío, recuperar un poco el entorno. Oiga, pero 16 millones son muchos. No, claro, lo que no está justificado es el resto, y no fueron 16 millones, son aproximadamente 30 millones lo que se ha gastado en este proyecto, ¿no? De manera que yo siento que habría sido mejor utilizar esos recursos en otros menesteres y en otras necesidades de la población, y no en traer a Shakira. Me parece un poco frívolo, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado. ¿Y los empresarios que iban a patrocinar y todo eso? ¿Qué? Pues una parte de ellos son un misterio, fíjense. Hemos visto en la lista que finalmente el ayuntamiento comentó, algunas empresas grandes, como Bepensa, por ejemplo, que se hizo una aportación de 100,000 pesos,
desde luego llenando todos los requisitos de ley, aprobada su aportación por el Cabildo, etcétera, y otras que no, la mayoría, que hicieron aportaciones aparentemente en efectivo, no aparecen cheques, no aparecen recibos, no aparecen facturas, y que esas aportaciones en efectivos, incluso en alguna de ellas llega hasta 2 millones de pesos. Entonces, pues nos parece por lo menos extraño que ocurra así, porque la mayor parte de las empresas, si hablábamos al inicio del programa del tema fiscal, pues los ingresos que tienen efectivo los deben de depositar en un banco, pagar el impuesto del IDE famoso, y luego pues de ahí empezar a expedir cheques para cualquier gasto, claro, o adquisición o donativo que quieran hacer, ¿no? Y eso nos parece también un tanto raro, pero bueno, es parte de una cadena de opacidad que estamos viendo en la rendición de cuentas, pues aquí en el Estado y en el municipio, ¿no? Por eso yo celebro que, aunque hoy yo decía que del dicho al hecho hay un trecho, pero yo celebro que en una reunión que sostuvimos ayer, el Consejo Coordinador Empresarial, con el nuevo secretario de Planeación, él haya, entre otras cosas, ofrecido esclarecer las dudas. ¿Qué se llama? Ulises Carrillo, sí, Cabrera, el doctor Ulises Carrillo, que me parece una persona muy preparada en el trabajo que hace, pero que indiscutiblemente habrá que ver si efectivamente se puede desenredar la telaraña en la que muchas de los números que han venido incluso publicándose en el sitio, en la página web del Gobierno del Estado, pues para nosotros los empresarios parecen verdaderamente complicados de entender. Era aceptado, Ulises el día de ayer aceptaba que efectivamente hay partidas que no han sido suficientemente bien explicadas y que merecen ser explicadas, y él ha ofrecido dar estas explicaciones y nosotros esperamos que así sea, ¿no? Por el bien por la tranquilidad de todos los yucatecos, que en este momento tenemos una percepción de que efectivamente no hay suficiente transparencia en el Estado. Don Jorge, nos tenemos que ir. Pues muchas gracias por la invitación. ¿Quieres agregar algo más? No, simplemente felicitar a Canal 10, creo que están haciendo un trabajo muy interesante. Le vemos cada vez más aquí en Mérida, y creo que este tipo de programas como el que usted conduce es un programa muy importante para la ciudadanía, porque es un programa donde se tocan a fondo asuntos que son neurálgicos y que son importantes para todos los ciudadanos. Y yo le felicito en lo personal. Gracias a sus órdenes. Por darnos esta entrevista y por platicar a gusto, ¿verdad? A sus órdenes, a sus órdenes. Es un edificio muy bonito. Pero tenemos una sala de convenciones detrás. Sí, ya también lo vi. Pensé que había restaurante. Sí, tenemos un Centro México Emprende muy bonito que está a sus órdenes. Otro día, ¿me hace favor de que hagamos un recorrido? Con gusto, con mucho gusto, como usted quiera. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo los espero la próxima semana.